Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al país donde se encuentran localizados. Mi nombre es Carlos Bonilla, pertenezco al ministerio Agua Viva Carlos Bonilla y es para mí un honor y un placer poder estar con mi familia virtual que son ustedes para poder llevarles un humilde mensaje que creo que si lo compartimos entre nosotros nos va a ayudar a todos nosotros a fortalecer un poquito más la fe, la esperanza y el amor que tenemos por nuestro Señor Jesucristo, por Dios, por el Espíritu Santo. Ya estuve orando para que sea el Espíritu Santo quien hable por mi boca y quien tome control de sus oídos, sus corazones, para que por lo menos 2 o 3 palabritas de este humilde servidor les quede allí para fortalecer nuevamente, lo voy a decir, nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. El título del mensaje de esta tarde va a ser: Tú puedes profetizar y mover montañas. Y tú me dirás qué es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que tú no precisas a otra persona para que profetice y se mueve la montaña. Inclusive el mismo Jesucristo lo precisás para que mueva la montaña, pero el que tiene que profetizar, como Dios le dijo a Ezequiel, eres tú. Entonces yo voy a leer directamente desde la Biblia en Mateo 23 hasta el 27. Así que si tienen su Biblia, por favor, ábranla en Mateo 23 y vamos a seguir hasta el 27. Y dice así la palabra de Dios. Y entrando él, Jesucristo, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero sin embargo Jesucristo dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciéndole a gritos: Señor, Señor, sálvanos, que estamos pereciendo, estamos cerca de morirnos. Y él los miró y le dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, se puso al costado de la barca, miró al cielo y reprendió a los vientos, al mar y a la tormenta, y de pronto se hizo una gran bonanza. Quiere decir que todo se quedó quieto y tranquilo. Y los hombres, los discípulos, se maravillaron y decían: ¿Qué hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Bueno, eso nos dijo la Santa Biblia. Ahora voy a seguir yo con lo mío. Quiere decir que Jesús entró en una barca que estaba vacía. Es bien importante eso. Entró en una barca que estaba vacía. Porque dice que después vinieron los discípulos y a meterse dentro de la barca. Ahora bien, mi cuerpo natural, lleno de pecados, estaba dando vuelta en este mundo a la deriva y perdido. Pero cuando Jesucristo golpeó la puerta de mi corazón y yo le abrí la puerta, quiere decir que en una forma parecida y metafóricamente diciéndolo, Jesús entró en mi cuerpo, que era una barca que estaba vacía y a la deriva, parecido a lo que pasó en este pasaje que yo les dije. Cuando Jesús entró en mi cuerpo, a mí también, cuando Jesucristo entró en mi cuerpo, hubieron algunos otros que me siguieron.
Y lo que me siguieron a mí fueron aquellos buenos deseos que habitaban en mi corazón, pero que yo, con mis deseos carnales y naturales, no los permitía que salieran de las cadenas con las cuales yo los tenía encerrados dentro de mi interior, porque nosotros o yo queríamos o quisiera yo o hubiera querido yo seguir gozando las cosas del mundo y seguir viviendo tal cual mis deseos carnales, como lujuria, como alcohol, como mentiras, como resentimiento, como odio, como arrogancia, como cosas sensuales, o quién sabe cuántas otras cosas feas. Pero cuando Jesús entró en mi corazón, como Jesús entró en la barca, como nos dice la Biblia, y los discípulos lo siguieron, entonces cuando Jesús entró en mi corazón, los discípulos que me siguieron, a mí en mi caso y en tu caso estoy seguro, eran mis ocultas ganas de ser bueno. Era, por ejemplo, volver a tener compasión, volver a tener amor, volver a tener esperanza, volver a tener misericordia, volver a tener generosidad, volver a tener mansedumbre y todas esas otras cosas lindas que vienen cuando Jesucristo entra. Esos fueron los discípulos que me siguieron a mí cuando Él entró en mi cuerpo vacío, que viene a ser la barca donde entró Él. Pero ¿cómo le ocurrió a los discípulos tan pronto como ellos se acercaron a Jesús? Una gran adversidad y tormenta se le vino sobre ellos. En otras palabras, esto es interesante porque nosotros los cristianos tenemos que saberlo, y a veces hay cristianos jóvenes recién comenzando el camino de Jesucristo que piensan que abrir la puerta a Jesucristo es entrar en un jardín de mariposas, de rosas sin espinas, de chocolates y de poemas donde todo es maravilloso, y están muy equivocados, porque en cuanto tú aceptes a Jesucristo, el enemigo, como una plantita de trigo que se pone y enseguida hay una cizaña que se la quiere comer, va a ser exactamente lo mismo. Y por eso, cuando Jesucristo entró en la barca que estaba vacía, que viene a ser el cuerpo mío o el cuerpo tuyo, y lo siguieron las buenas intenciones que eran los discípulos, pero que para nosotros sería volver a tener misericordia, volver a tener compasión, volver a ser manso. ¿Qué pasó? Enseguida apareció de ningún lado, apareció de golpe una tormenta, se levantó el mar embravecido, les tapó la barca de agua. En otras palabras, como decía mi tío, se les vino el mundo arriba. Y seguramente si tú sos nuevo en el camino, o si tú sos curioso y quieres saber quién es Jesucristo, te puedo decir desde ya, porque a Jesucristo no le gusta la mentira, que a ti también, cuando aceptes a Jesucristo, te van a venir cosas feas arriba. Pero Jesucristo te dice: no te preocupes por las aflicciones que te van a venir en el mundo, porque yo las sobrepasé a todas y también las vas a sobrepasar tú. ¿Tú crees que si dejas entrar a Jesucristo dentro de tu barca, que es tu cuerpo, no vas a sufrir también tú algunas adversidades, conflictos, rechazos, ignorancias, traiciones y otras cosas similares? Si yo quiero creer que por abrirle la puerta de mi corazón a Jesucristo voy a estar libre
de ser sacudido por tantas tribulaciones en mi vida, estoy muy equivocado y me encanta hablar con la verdad. Dejar que Jesús viva dentro de mí no representa que mi futura vida va a ser un camino lleno de chocolate, mariposas y flores multicolores. Al contrario, les vuelvo a repetir la frase de Jesucristo porque ustedes tienen que escucharla varias veces porque es importante. Tendrás muchas aflicciones si me recibes a mí, a Jesucristo. Pero no te preocupes, hermano y hermana. Yo, Jesucristo, las derroté a todas ellas y yo estoy dentro de ti para derrotarlas también. Y dice la Biblia, y he aquí, estoy repitiendo las palabras del pasaje bíblico que estoy usando, y he aquí que se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús seguía durmiendo, tranquilo. Pedro caminaba suave y tranquilamente sobre las aguas, que es algo impresionante. Pero todo lo hacía porque sus ojos estaban fijos en Jesucristo. ¿Y qué le pasó a Pedro cuando sacó los ojos de Jesucristo? Pedro enseguida comenzó a hundirse y Jesús tuvo que rescatarlo. Tormentas, tsunamis, terremotos, huracanes vendrán a tu vida. Estate seguro, van a venir a tu vida. En muchas veces momentos que tú no los vas a esperar bajo ningún concepto. Vendrán a veces en el guiñer de un ojo, en un segundo. Y entonces la pregunta es, esta es la gran pregunta, ¿qué vas a hacer cuando esos terremotos y huracanes vengan a tu vida? Y eso fue exactamente lo que los discípulos se preguntaron cuando vieron aquella tormenta y aquel mar embravecido. Y lo primero que hicieron después que se preguntaron es correr a buscar a papá, porque prácticamente era el padre de ellos, a despertarlo, a que los ayudara. La respuesta de ellos en aquellos momentos en los cuales estaban aterrorizados fue la más fácil. Y dime una cosa, tú y yo, ¿no hacemos a veces lo mismo cuando nos encontramos en una situación peligrosa o temerosa? ¿No agarramos la decisión más fácil? Muchas veces sí, lo hacemos. Si el hombre más poderoso del universo está aquí con nosotros, si está a nuestros pies durmiendo, ¿lo vamos a despertar y decirle a él que use su poder para terminar esto? ¿Vamos a hacer eso? Es lo que los discípulos estuvieron discutiendo antes de llamar a Jesucristo. Jesús sabe perfectamente que Dios les ha dado a cada hombre y cada mujer una medida de fe de acuerdo a cada uno. Y esto es muy importante. Jesús le dio a cada uno de ellos, o Dios les dio a cada uno de nosotros, la medida de fe que corresponde a cada uno de nosotros. Yo no sé cuánta fe te dio a ti porque yo no estaba en el reparto. No sé cuánta fe le dio al vecino, no sé cuánta fe le dio al pastor. No sé inclusive cuánta fe me dio a mí. Pero yo sé que Jesucristo me dijo que si tengo una fe chiquitita, como un granito de mostaza,
A una montaña gigante le puedo decir muévete y la montaña se moverá. Y eso no es algo metafórico, eso es algo real, que sí puede suceder. Esa semillita chiquita de mostaza que Dios puso en mi corazón de fe, no es que yo tenga fe en mí. Yo soy un pobre hombre que no puede hacer nada sin Jesucristo y sin Dios. Pero esa semillita de fe yo la pongo en el Espíritu Santo, en Jesucristo, en Dios. Y ellos, cuando yo profetice, muévete, ellos mueven la montaña. Cuando los alborotados, porque estaban alborotados y temerosos discípulos, lo despertaron, Jesús no creo que estuvo muy feliz. Pero de todas maneras, como entendió que los discípulos aún seguían sin entender sus sagradas enseñanzas, por compasión dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y esto es exactamente lo que Jesucristo me diría a mí primero y a otras personas que quizás están escuchando. Si un problema o amenaza me atemoriza a mí, ¿por qué? Porque Jesucristo entiende que los discípulos como tú y yo no necesitamos una super fe, una fe que parece tan grande como esa montaña que queremos mover. No tenemos que incrementar la fe. Ya Dios nos dio la fe que nos corresponde. Sino que si Dios ya nos dio, como dijo, la medida de fe acuerdo a cada uno, entonces Jesús creyó que aquellos discípulos y tú y yo, para hacerle frente a las tribulaciones, no necesitamos nada más que profetizar, como Dios le dijo a Ezequiel en los huesos secos que había en el desierto. Dios no le dijo: yo les voy a decir a los... No, tú profetizale a los huesos y los huesos volverán a vivir. Y acá es lo mismo. La medida de fe que Él creyó que tú y yo necesitamos para hacerle frente a nuestras tribulaciones. Jesús, cuando le dijo eso a los temblorosos discípulos, habrá pensado: no puedo creer que ellos saben que Dios les dio la exacta cantidad de fe que necesitaban para luchar cualquier batalla. ¿Por qué no la usan y tienen que llamarme a mí, pensando que sin mi fe ellos no pueden luchar sus propias batallas? Y aquí recordamos cuando Dios le dijo a Ezequiel, en referencia a los huesos aquellos que ustedes se acuerdan que estaban en el desierto, secos, pútridos, muertos, resquebrajados, y aún así Ezequiel había preguntado a Dios si podían volver a vivir, y Dios le dijo que sí, pero le dijo a Ezequiel: tú profetiza sobre los huesos. Lógicamente que fue Dios quien hizo que los huesos volvieran a vivir, pero Dios le dijo a Ezequiel: tú profetiza. Y Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí: sí, yo sé el problema, yo sé la tribulación, yo sé tu dolor, y yo estoy contigo, como lo dijo a Josué, pero tú tienes que profetizar. En el nombre de Jesucristo, la enfermedad que yo tengo en este momento, yo profetizo que te tienes que ir de mi cuerpo. Y entonces Dios empieza a trabajar. Pero yo tengo el poder para profetizar porque Dios me lo dio.
Jesús, viendo las caras petrificadas y llorosas de aquellos hombres, tuvo compasión y tuvo lástima por ellos, porque en el fondo dijo: estos hombres no aprenden más lo que yo les enseño. Y entonces él mismo reprendió la tormenta y el embravecido mar, y quedó todo tranquilo. En una palabra que los discípulos hicieron famoso y que nos recuerda lo que Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo hace con nosotros cuando nosotros profetizamos: el dolor y el sufrimiento nuestro van a quedar reprendidos en una buena bonanza, tranquilo y calmo. Finalmente, cuando todo estuvo calmo, los discípulos, como dijo mi abuelo, volvieron a respirar y dijeron: ¿qué hombre es este? Hasta el mar y los cielos le hacen caso. Pero Jesucristo los miró a ellos y los sintió lástima, porque dijeron: ustedes podían haber profetizado. Y seguramente que hubiera pasado lo mismo, porque Dios les dio a cada uno un pedacito de fe de acuerdo a lo que ustedes se merecen, y ustedes podían haber profetizado y esa tormenta se hubiera calmado. No es que necesitan una fe más fuerte, no es que necesitan incrementar la fe, es que necesitan usar la fe que ustedes tienen y tener un poquito más de coraje de profetizar sin miedo. Jesús se quedó pensando sobre la total falta de fe de aquellos hombres. Igualmente, cuando yo y tú hacemos lo mismo y dudamos de la fe que Dios puso dentro de nosotros y comenzamos a llenarnos de miedo como locos, a clamar a Jesús, a clamar al Espíritu Santo, a clamar a Dios por 1000 milagros que necesitamos y por ayuda que precisamos y todo lo que deseamos, para que nos ayuden a mover la montaña que está en nuestra fuente. Y los tres nos miran y nos dicen: tú profetízale a la montaña. Pero nos olvidamos que Dios nos dice: si tuvieras una fe chiquita como un grano de mostaza y le dirías a la montaña: muévete, la montaña se moverá. Está en Mateo 17:20. Los discípulos no necesitaban aumentar la fe que ya tenían. No necesitaban una fe gigante. No necesitaban llamar a otros que creían que tenían una fe gigante o super fe más que ellos. No, no y no. Y tú y yo tampoco. Lo que los discípulos como tú y yo, lo que precisaban y precisamos, es usar esa pequeña fe chiquita como un grano de mostaza y nosotros mismos profetizar. No precisamos llamar a otro para mover la montaña. Dios le dijo a Ezequiel: bueno, no esperes todo de mí ahora para que los huesos vuelvan a vivir. Yo quiero que tú le profetices a los huesos. Después yo me encargo, pero ahora tú profetízale a los huesos. Esto le dijo a Josué y le dijo así, y te lo dice a ti y me lo dice a mí. Está en Josué 1:9. Escucha, y yo creo que le dijo: escucha muy bien lo que yo
te mando a hacer. Ve y no temas, porque yo estaré contigo. Pero escuchen bien otra vez lo que le dice Dios. Ve y yo estaré contigo. En otras palabras, profetiza y yo estaré contigo. Pero tú tienes que profetizar. Lo que Dios les dijo a Ezequiel y a Josué es porque Jesús le dolió que sus discípulos no supieran hacer lo mismo. Sabemos que somos imperfectos y pecadores, pero también sabemos que cuando aceptamos a nuestro Jesús como Señor de nuestras vidas, pero también aunque cometemos errores, sabemos que tenemos un Padre Celestial lleno de perdón, de gracia, de amor, que siempre nos tratará y adorará y nos perdonará como hijos y hijas. Pero no por eso nosotros tenemos que depender de otros cuando llega el momento de profetizar contra cualquier enemigo, obstáculo, sufrimiento. Cuando yo utilice mi pequeña semillita de mostaza para mover la montaña, yo le profetizo a la montaña diciendo, muévete en el nombre de Jesús, y la montaña se moverá. Pero yo le profetizo porque Dios me mandó a hacer eso. Pero tengo que entender que esta pequeña fe no es mi fe. O una fe que está en mi intelecto, o en mis músculos, o en mi carne. Sino tengo que entender que esta pequeña fe que Dios me dio está puesta 100%, no 99%, sino 100% en Jesucristo. Como Dios le dijo a Ezequiel, mi deber es ser valiente como Josué, y profetizar por mi propia boca. Pero siendo consciente que la montaña, la enfermedad, la tribulación, la prueba, las cadenas, la ceguera, el sufrimiento y todas las cosas parecidas serán movidas por Él, por Dios, por Jesucristo, por el Espíritu Santo y por su poder de esa Trinidad divina y la gracia infinita de esa Trinidad divina y por la sangre que derramó Jesucristo en la cruz. Hermanos y hermanas, quizás quiero hacer de este humilde mensaje un llamado a no achicarnos, como decimos en la calle, ni a petrificarnos ante ninguna montaña que nos amenace, ni ante espinas, ni huracanes malignos. Y debemos sacar fuerzas de donde no tenemos, como decía alguien por ahí. Y recordar que aunque Jesús, su Padre y el Espíritu Santo son nuestros primeros auxilios, nosotros, por la gracia de Dios, tenemos dentro de nuestros corazones una pequeña semillita de mostaza de fe. Y Dios quiere que la usemos. Voy a repetir, ese poquitito de fe que tienes adentro, Dios quiere que lo use. Tú te vas a poner de rodillas a pedirle a Dios, a Jesucristo, al Espíritu, inclusive hasta pedirle al pastor. Pero Dios no quiere eso totalmente. Dios quiere que tú
abras la boca y profetices y digas en el nombre de Jesús, aquella señora que yo tanto amo, que está en el hospital muriendo de cáncer, no se morirá en el nombre de Jesús. Profetiza, no tengas miedo. Que Dios quiere que usemos profetizando victoria sobre cualquier adversidad. Voy a decir lo mismo. Dios quiere que nosotros profeticemos victoria sobre cualquier adversidad. Ve y profetiza. No tengas miedo y sé valiente, porque yo estaré contigo, le dijo Dios a Josué. Pero siempre que si el Espíritu Santo vive en ti, tus propios labios pueden y deben decirle a la montaña, muévete, y la montaña se moverá, porque sabes qué, porque Jesús estará contigo y Él moverá la montaña, pero tú tienes que profetizar para cumplir el deseo y el amor y la gracia del Dios que te dio, que te da y te seguirá dando la vida. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo, que tengan un día maravilloso y que se acuerden por lo menos de 2 o 3 palabras de las que dije, y no tengas miedo, profetiza con tus labios, porque Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo están contigo. Profetiza.